Hola, bienvenidos a otro episodio de Cuéntamelo Todo. Hoy vamos a tocar un tema súper importante porque, bueno, ya en varias ocasiones y en episodios anteriores han visto que me la he pasado predicando del ejercicio y todos los beneficios que tiene para la mujer, tanto pues que es el ciclo menstrual, la inflamación, los dolores, en el embarazo y demás, pero también hay que ver cómo puede el ejercicio afectar nuestro ciclo menstrual y viceversa, cómo podemos mejorar todos esos síntomas que se nos ocurren durante diferentes etapas, cómo podemos mejorarlos mediante el ejercicio y también, si somos atletas, como mi querida invitada que tenemos aquí, cómo podemos utilizar nuestro ciclo menstrual para mejorar nuestro rendimiento. Les quiero presentar a Whitney Ann Ross. Whitney es una de mis mejores amigas de kinder de toda la vida, o sea que aquí confianza hay bastante, así que van a escuchar bastantes locuritas, prepárense. Lo más importante, aparte que Whitney es una mujer completísima, que trabaja para una empresa extranjera, tiene su casa y demás, es una pacientita / amiga, persona que hace triatlón. Whitney entrena como 20 horas a la semana, no estoy exagerando, hace maratones, hace todos los maratones y demás competencias que se les ocurra. Y ella, entre una de las consultas que me ha hecho en diferentes ocasiones, ha sido como que en qué momento ella le puede ir mejor dependiendo de qué entrenamiento le toque hacer, porque sabemos que para esa secta de los triatletas hay diferentes tipos de entrenamientos y realmente a la mujer no nos va igual que a los hombres en diferentes momentos del ciclo. Así que bueno, Whitney, cuéntanos, preséntate un poquito, cuéntanos cómo son tus ejercicios, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia según tu ciclo menstrual en base a lo que has visto, cómo vives entrenar, cómo vives cada fase que te toca hacer de tu entrenamiento dependiendo de tu ciclo. Bueno, Gretel, primero que todo, gracias por invitarme. Estaba ultra feliz cuando me dijiste, es el día, ¿quieres venir? ¿Tienes disponibilidad? Sí, de cabeza, porque realmente siento que cuando hablamos de ginecología, siempre piensan, o sea, lo enfocan como al embarazo y no vemos esa parte de, soy una mujer que también, o sea, tengo mi ciclo menstrual y me dedico a otras cosas como soy atleta, qué pasa en mi cuerpo, cómo eso influye y tal. No es algo que podemos divorciar. Soy una mortal, trabajo todos los días, pero también me gusta mucho el triatlón, entre otros deportes. Ahorita mismo este es mi enfoque, por ende dedico muchas horas a la semana. eh, Tengo que descansar, tengo que nutrirme, tengo como que organizar muy bien mi día a día para poder pues trabajar y llevar a cabo este deporte que sigue siendo un hobby, pero uno siempre busca como mejorar y se vuelve una pasión como medio Competitivo, adictiva, claro. adictiva y obviamente pues siempre hay ese toque de competitividad que uno quiere Y ser superarse mejor. y mejorar, obviamente. Claro, ir progresando. Y sentirse mejor en toda la parte de la salud que es importante, ¿no? Cuéntame algo, o cuéntanos, pues, aparte de triatlón, obviamente todos los entrenamientos que haces, llevas una nutrición particular. Sí, bueno, de hecho era una de las primeras cosas que te quería contar. Yo tengo aproximadamente haciendo deportes como, o sea, dedicándole tiempo bien al deporte aproximadamente unos 15 años. No estoy delatando mi edad, pero son Se bastantes. nos cayó la cédula. Y uno de los primeros errores que hoy sé que cometí es que simplemente hacía ejercicio y no me preocupaba por mi nutrición o cómo, ¿sabes? Recuperaba mi cuerpo. Yo sabía como que, ay, me iba bien y de repente te lesionabas o de repente te daba alguna enfermedad o estabas resfriada o el sistema inmunológico estaba afectado y tal. Entonces, Sí, te dio una a mí rhabdomiólisis. me dio, te contaba que como crossfitera yo me encantaba el crossfit y todavía me encanta, pero mi error en ese entonces es que no me alimentaba, no descansaba, no tomaba la pausa que necesitaba y por ende me dio una rhabdomiólisis. Para resumir así como un poquito sin entrar en mucha fisiología, es una afectación de los músculos por un ejercicio intenso en el cual el músculo no se puede recuperar, no tiene suficiente, como dice Whitney, los nutrientes y demás, o el desgaste excesivo que le hacemos a los músculos, tiende a hacer una ruptura de las fibras del músculo y esto libera un montón de sustancias tóxicas en el cuerpo, puede dañar los riñones, o sea, es una situación seria. Entonces, no es que estamos diciéndoles que no hagan ejercicio, pero Whitney dijo algo muy importante y es cómo nos suplementamos o cómo hacemos que nuestro cuerpo recupere toda esa energía, todos esos nutrientes, cómo los músculos, en vez de romperlos por ejercicio excesivo, puedan crecer de una manera saludable. Y la alimentación es súper importante cuando hacemos ejercicio. Y algo que quiero pues acotar acá es que
El ejercicio es buenísimo. En estas pacientes ya lo hemos mencionado antes, que sufren, por ejemplo, endometriosis, cólicos muy fuertes, porque ayuda con el tema de la inflamación en el cuerpo. Asimismo, a regular metabólicamente, por ejemplo, la resistencia a insulina en las pacientes con ovario poliquístico y las pone más regular en su ciclo. Pero hay pacientes, todo el mundo lo asocia a las atletas de alto rendimiento, estas pacientes maratonistas que no se dedican a más nada que hacer ejercicio, lo que llamamos amenorrea del atleta, que es una paciente que hace este ejercicio excesivo y al, digamos, ocurrir ciertas repercusiones hormonalmente hablando, el cuerpo bloquea, digamos, las hormonas de producción o de estimulación para el ciclo menstrual y las pacientes caen en amenorrea, que realmente es no menstruar. Entonces, esto sí, lo vemos en atletas de alto rendimiento, pero en pacientes, como tú dijiste, mortales, también lo podemos ver en pacientes que hacen ejercicio de forma moderada, pero no se alimentan bien. ¿Qué pasa? Tu cuerpo deja de recibir ese sustrato, esa base. Por ejemplo, las hormonas femeninas, la gran mayoría están hechas, esas son esteroideas, o sea, derivadas del colesterol. Con esto no quiero decir que es que hay que comer grasa y colesterol del malo, pero necesitamos alimentarnos de todos los grupos alimenticios y si por alguna razón tenemos una dieta restrictiva, ya sea que seamos keto, veganos, lo que sea, garantizar de alguna manera el aporte de estos nutrientes porque va a afectar la formación de las hormonas y por ende obviamente va a afectar el ciclo menstrual. Entonces podemos tener pacientes que si dicen, pero yo estoy haciendo ejercicio, ¿por qué estoy irregular? ¿Por qué no me viene la regla? Hay que tener cuidado entonces con este sobre ejercicio o baja nutrición. Bueno, en efecto, no solo, bueno, dos de mis errores en aquel entonces, cuando empecé los primeros años, es me dio lo de rhabdomiólisis porque no me nutrí bien y es una enfermedad una condición que realmente no te das cuenta hasta que ya está, o sea, ves síntomas y otras cosas que, oye, tienes que parar o ojo aquí, ¿no? Y lo otro que me pasaba, que era muy frustrante, era que mi ciclo menstrual estaba demasiado irregular. Yo pasaba meses sin el periodo y de repente, ay, me vino por muchos otros meses. O sea, es algo muy frustrante y yo no sabía por qué. Entonces tenía el mal concepto, y tú nos puedes explicar un poquito de eso si quieres, que cuando tú haces ejercicio de alta intensidad o haces demasiado ejercicio, tu periodo se pone irregular y no es mi caso, hoy en día no es mi caso, o sea, te puedo decir que mi periodo es bastante regular, controlado, obviamente con la ayuda de aplicaciones y tal, claro. Pero la gran diferencia de aquel entonces y ahora, que hoy en día hago todavía más ejercicio, es la nutrición. Exacto. Sí, en efecto, y no es como que, también he como probado diferentes tipos de dietas, me puse a ser vegana, pero bueno, no... Ah, me acuerdo, tu época vegana. Ajá, entre una cosa cierto. Y otra... Buenas recetas, by the way. Sí, esa es mi otra pasión. Pero bueno, entre una cosa y otra, pues sí voy a nutricionistas y he probado varias nutricionistas a ver cuál es la que mejor me claro. Lleva a mí. Y en resumen, lo que busco es, ok, carbohidratos, proteínas, vegetales, fibras, o sea, qué es lo que tengo que consumir y cuánto al día. Eso no siempre es lo mismo, depende de cuál es tu metabolismo, si estás aquí o si qué intensidad de deporte estás haciendo y así pues. Entonces, para mí lo importante para poder hacer ejercicio al nivel que me gusta y mantener mi ciclo menstrual de una manera controlada y saludable es cómo te nutres y hacerte chequeos, porque tú no eres igualita hoy que 3 meses después o un año después. Y la edad y compararse con otras personas tampoco es bueno porque, como bien dijiste, el metabolismo de cada uno es diferente. Entonces, esta parte que mencionaste de la nutrición, más o menos pues con lo que iba hablando anteriormente, el hecho de hacer ejercicio, en teoría te ayuda a estar regular porque mejora metabolismo, resistencia a la insulina, etcétera, te mejora los cólicos y todo, pero, como bien dijiste, o sea, el hecho de no nutrirte bien, estás dejando de darle aportes a tu cuerpo. ¿Y qué pasa? O sea, yéndonos a los extremos, las pacientes que son anoréxicas o bulímicas, por ejemplo, caen también en amenorrea, en que no les viene la regla, o en ciclos irregulares, porque si nos ponemos a pensarlo, o sea, así como le digo yo a la paciente, la menstruación es sinónimo de que no te embarazaste. O sea, la menstruación viene porque, y eso lo hemos explicado anteriormente en otros episodios, ovulas en algún momento de tu ciclo, luego no te embarazas y lo que se formó internamente para en teoría ser el nido del embarazo, eso es lo que posteriormente menstruas. ¿Qué pasa cuando no viene la menstruación? Usualmente se traduce en que no hubo una ovulación. Usualmente digo porque, como bien dijiste, hay otros trastornos que a veces toca chequear con el endocrino, con las hormonas, otro tipo de hormonas, pero
en básico, la gran mayoría de veces, el hecho de no menstruar se traduce en que probablemente no hubo una ovulación. ¿Y por qué no hubo una ovulación? Porque tu cuerpo está en un estrés. Tu cuerpo dice, ¿yo para qué voy a ovular, embarazarme, si yo no estoy recibiendo adecuado aporte de nutrientes, adecuado soporte de minerales, etcétera? Entonces tu cuerpo dice, yo no estoy preparado para embarazarme, así que no voy a ovular porque yo no me puedo embarazar. O sea, viéndolo así como de una manera más sencilla y medio para poder explicarlo, como te digo, hay otro tipo de trastornos, que si la tiroides, que problemas de glándulas suprarrenales y tal, pero todo lo que para el cuerpo conlleva un estrés, malnutrición, estrés emocional, Laboral, físico, laboral, ajá. todo lo demás, e incluso enfermarse. Vimos muchas pacientes en el tiempo del COVID que con el COVID no les venía la regla o se les volvía loco el ciclo o cuando estaban en la vacuna, o sea, todo lo que para tu cuerpo conlleve un estrés físico, químico, emocional, metabólico, puede afectar tu ciclo menstrual. Entonces, lo que mencionas de la alimentación complementada al tipo de deporte que haces es muy importante y no es igual para todos porque no todos tenemos las mismas condiciones físicas, composición corporal, metabolismo y es muy importante que se complemente siempre con una adecuada nutrición. Y obviamente, si vemos alguna irregularidad, complementar con otros chequeos, como dije, revisar cómo está la tiroides, revisar otro tipo de hormonas, ver que no haya, por ejemplo, pacientes con temas de ovario poliquístico, ya estos son otras cosas adicionales, ¿no? Pero, en resumen, nosotros tenemos que hacer que el ejercicio sea nuestro aliado para mejorar los síntomas. Ahora, dijimos que puede haber algunas afectaciones del ciclo dependiendo del tipo de ejercicio que hagamos y la alimentación que tengamos. Como triatleta, tú, día a día, todo tu mes, ¿cómo te va con el ejercicio y tu ciclo? O sea, ¿cómo te sientes o qué sientes que haces más, que haces mejor cuando tienes la regla, cuando estás en el periodo cerca de la ovulación? O sea, ¿cómo te va con eso, con tu ejercicio? ¿Qué has notado? Yo personalmente, pero creo que soy un poquito la excepción porque ya te contaré lo que en el mundo la mayoría de las mujeres hacen, o sea, que hacen este deporte. Cuando yo estoy con mi periodo, hago el ejercicio, lo único que a mí me limita es que tengo un dolor y me pongo más perezosa, o sea, no, o sea, ¿Te sientes tengo como más síntomas, ajá, estoy inflamada? inflamada, estoy más pesada, entonces me cuesta mucho más y uno piensa, oye, mi performance está bajando, o sea, mi desempeño estaba mejorando y de repente me caí, ¿qué pasó y tal? Sí, el periodo te afecta, de hecho, tú se lo tienes que decir a tu entrenador para que lo considere a veces en las cargas, oye, no llegué a esto, o sea, para que lo tome en cuenta porque tu cuerpo cambia. Total. Pero a mí personalmente me siento súper bien después de que se me va el periodo. O sea, cuando yo voy Justo ahí. justo después. Ok. Que cuando escuchas a gente profesional que hace esto, mujeres que incluso planean sus carreras de acuerdo a su ciclo menstrual para que no les caiga al mismo momento o qué sé yo, buscan competir cuando están en el momento más óptimo. No sé, tú me dirás si esto es mito o es verdad, qué sé yo, en la fase lútea o en la fase de ovulación. Hay gente que dice que en la ovulación es cuando estás en tu mejor momento. Para mí Y es eso tiene su después que se me explicación. va, para mí es después que se me va el periodo, pero yo no sé si es porque me siento más ligera. Es como, uff, ya me Claro. desinflamé, ¿sabes? Ok, eso sí tiene su explicación. Mira, para ponerlo así, como siempre digo, no aburrir con mucha fisiología para tratar de explicarlo. Al final, como bien empezaste diciendo, cada uno es diferente. O sea, tú personalmente te sientes de una manera, yo no puedo meterme con lo que tú sientes porque pues que ese eres tú. Pero en general, ciertamente la fase ovulatoria y la fase lútea temprana, en teoría, es la fase en la que mejor desempeño puede tener la paciente. Ahora, como digo, para no entrar en aburrimientos de hormonas y fisiología, pero la menstruación, digamos, nosotros siempre nos basamos en el primer día del ciclo menstrual, el primer día de la menstruación. O sea, ese es el día 1 de tu ciclo. Entonces, partiendo de ahí, los primeros 3, 5 días, dependiendo de cuánto dure tu menstruación, son los días pues que vas a estar sangrando, que vas a estar con los cólicos, pero es importante saber que esa menstruación vino porque hubo una caída de hormonas, una deprivación, lo que se llama, por lo cual vino la menstruación, ¿ok? Entonces, en esa fase inicial de la menstruación, digamos que todo está como plano. O sea, tus hormonas están, no voy a decir apagadas, pero están en un nivel bajo estable. Okay. Entonces, en ese momento, por el hecho de tener sangrado, cólico, no te vas a sentir igual. Después de eso, a partir del primer día de la menstruación ya empieza lo que se llama fase folicular,
que es cuando empieza a crecer el folículo, el huevito, el óvulo, para eventualmente ovular. Eso empieza desde el día 1, pero obviamente tiene un acelere más entrada después del ciclo menstrual, ¿no? Viene la menstruación, 3-5 días, dependiendo cuánto te dure, empieza la fase folicular y el folículo o huevito crece porque empieza a aumentar los niveles de estrógeno en el cuerpo. Ajá. Entonces, luego de la menstruación, lo que se llama la fase folicular, empieza a crecer ese huevito porque empieza a aumentar el estrógeno hasta que llega a un pico de estrógeno cuando ya el huevito creció lo más que pudo para entonces ovular. Durante ese aumento del estrógeno, las pacientes tienden a sentirse como tú, con un poco más de energía, porque empieza, el estrógeno es como, digo yo, la hormona de la felicidad en las mujeres, que de hecho es la que se apaga cuando viene la menopausia. Entonces, por eso es que las pacientes en menopausia tienen menos energía, se sienten más cansadas, etcétera, etcétera. Entonces, el estrógeno aumenta, va aumentando, crece el huevito. Cuando llega ya a su pico, hay otra hormona, dije no iba a entrar en tanta fisiología. Pero cuéntame que me encanta. hay otra hormona que manda una señal para que el huevito se rompa, para que se dé la ovulación, ¿sí? Ocurre entonces el pico o sea, se da la ovulación con el pico de esta hormona que se llama, voy a resumir, la LH, ¡pam!, ovulas. Esa ovulación, digamos que entre el día 12, 14 de tu ciclo, en ese momento que subió el pico de estrógeno, tuviste la ovulación, ese es el momento en el que todo el mundo dice que tienes mejor rendimiento, que cargas más peso, si eres crofitera vas a hacer el PR de clean, el squat y la cosa. Y esa ovulación, digamos que uno más o menos en un ciclo normal de 28 días estima que va ocurriendo por ahí entre el día 14, 16, más o menos. Es variable, pero para más o menos ponernos en contexto. El óvulo luego se encarga de producir la progesterona, que ella tiene su función para más adelante preparar el endometrio, la parte interna del útero para menstruar, ¿sí? Entonces, apenas diste la ovulación, la progesterona va empezando a aumentar, ¿sí? Entonces, el estrógeno que creció para que el huevito se diera, él cae, una vez se da la ovulación, la progesterona empieza a aumentar. Eventualmente, luego en la fase lútea, pero la fase lútea temprana, por ahí como del día 14, 16 hasta el 24, esas hormonas vuelven nuevamente a subir, van subiendo un poquito y ahí todavía la paciente se siente con ánimo, con resistencia. La progesterona te ayuda también como con ese rendimiento muscular. Pero ya por ahí cerca del día 24, ya premenstrual, cuando la progesterona está en lo más alto, la progesterona tiende a hacer que la paciente, por el contrario, se le baje un poquito el estado de ánimo, se sienta un poquito más decaída, se sienta incluso más hinchada, puede retener líquido. Eso es lo que pasa con el famoso PMS. Tienes el pico de progesterona volando, te sientes hinchada, te sientes como que, y bueno, y todo el trastorno de las pacientes, el síndrome disfórico premenstrual, toda esta cosa, es en esa fase, justo antes. Y luego, pum, todo cae de nuevo y viene la menstruación. Entonces, incluso han tratado 1000 veces de hacer estudios. Ahorita que estábamos conversando de esto, yo es que, oye, mira que tengo un tiempito que no me meto a ver si hay algo nuevo. Y realmente no hay un estudio característico que te diga, no hagas este tipo de ejercicio en tal momento o este. O sea, no hay una recomendación de no hacer o dejar de hacer o sí hacer. Pero dan, digamos, ideas con esto que te he dicho hormonalmente hablando y del estado de ánimo físico y de resistencia de la paciente, tienden a recomendar que en esa fase que tú dices que tú te sientes mejor, es cierto, en esa fase folicular después de la regla puedes hacer ejercicios de alta intensidad pero de intervalos. Ajá, cortos. Cortos, exacto. Intervalos en lo que tu cuerpo, digamos, va llegando a ese momento en el que mejor se siente, que es cuando está cerca de la ovulación y la fase lútea temprana, que ahí es donde puedes agregar lo que son de mucho más alto rendimiento, de más peso. De larga, exacto. Y ya en la fase lútea, ya más tardía, premenstrual, que uno se siente hinchado y tal, lo que se recomienda es ejercicios cardiovasculares de una intensidad estable. Exacto, una intensidad que tú mantengas el pace, mantengas el mismo pace y que mantengas tus pulsaciones porque así mismo estás bombeando líquido y todo ese líquido de inflamación y todas esas cosas que te sientes terrible empieza a absorberse porque tú le estás dando el bombeo, digamos, al cuerpo con ese ejercicio cardiovascular. Así que eso que sientes en verdad es totalmente normal. Y como te digo, es súper variable de paciente a paciente e incluso hay pacientes que me dicen que pero es que yo no puedo hacer ejercicio con el periodo, que me siento más hinchada.
no es con el periodo que vas a ir a hacer, como te dije, es que el PR de CrossFit o el fondo más largo, se dice fondo, ¿no? Yo me declaro ignorante en el tema del triatlón. Pero bueno, no es en ese momento tampoco de la menstruación iniciando el ciclo, porque como mencioné, iniciando pues la explicación, están las hormonas como que en su fase para empezar a subir, o sea, entonces no es el mejor momento en el que te vas a sentir, pero sí puedes hacer ejercicio con la menstruación, o sea, ejercicios, incluso te recomiendan que si yoga, que si caminata, correr, si te sientes bien, no te sientes muy hinchada, o sea, cosas que involucren un ejercicio cardiovascular, pero a un mismo pace, o sea, una intensidad que te exija tus pulsaciones, pero sin exigir a tu cuerpo como tal, porque no estás en el mejor momento. Sí, la verdad es que a mí, yo te puedo decir, cuando me viene el periodo no tengo, a mí lo único que me impide el ejercitarme es que tengo cólicos. Claro. O me siento un poquito más pesada, pero o me la aguanto o me tomo mi pastillita y sigo adelante. Porque no es que, o sea, no pasa más nada, no es que estoy lesionada, no es que no puedo correr o lo que sea. Y bueno, sí me toca descansar un poco más. Claro. O sea, como que tomarme mis 5 y tal. No, y es importante, volviendo al tema un poco de la nutrición, que esos días tratemos de, igualmente los premenstruales, donde estamos más hinchados, evitar toda aquella cosa que te va a hinchar más. O sea, a mí me encanta el sushi, la comida china, la comida asiática, todo el tema, pero por ejemplo, esas comidas son altas en todo lo que es obviamente sodio, el famoso MSG, glutamato monosódico, que es súper proinflamatorio, que incluso le decimos a las pacientes con endometriosis, por ejemplo, que lo eviten porque las inflama mucho más. Entonces, esos días premenstruales y menstruación, evitar eso y comer un montón de vegetales, frutas, fibra que te ayude a ir bien al baño, porque obviamente estás distendido el intestino, estás mucho peor con toda la inflamación que hay con la menstruación, evitar comidas muy pesadas, tomar un montón de agua y mantenerse en movimiento. Sí, yo tengo 3 alimentos que son triggers sweets así para que me den cólicos. Es lo dulce, o sea, el chocolate me encanta, pero me lo como y es dije, seguro, en 10 minutos voy a tener cólicos. Los cítricos y las cosas frías, o sea, hasta el agua empiezo a tomármelo al tiempo. Las 3 cosas es dije, ya sé que me va a dar cólicos. Mira, incluso el chocolate y tristemente yo que vivo del café, la cafeína, son estimulantes. No, yo no le quito nada a nadie, ojo, yo no le quito nada a nadie, yo solo doy recomendaciones, pero sí hemos visto que lo que es chocolate y cafeína de cualquier tipo, ya sea café, el té verde tiene un montón de cafeína, aunque sea bueno para un montón de cosas que todo el mundo dice, tiene, a veces algunos té tienen hasta más cafeína que el mismo café, las sodas y demás, todo lo que tiene cafeína puede estimular un poco más los cólicos. Claro, el café, yo usaba el café de pre-workout, o sea, yo me tengo que tomar un café antes de entrenar, si no, no sirvo. Pero si estás en tus días, puede que el café sea un trigger para los cólicos, porque bueno, sabemos que la cafeína, que hace la contracción de los vasos sanguíneos, puede llevar a que te sientas un poquito más como con esos cólicos, con esa molestia, y hay pacientes que la cafeína les estimula más en los intestinos. Entonces tienes la molestia de los cólicos, la inflamación, y se van los intestinos entonces doble bomba. Doble bomba. Entonces, no es eliminarlo, porque como yo, por ejemplo, yo no puedo entrenar si no me tomo un café. Pero, bueno, saber que te puede hacer este trigger y que al final moverte te va a ayudar. O sea que, pues, hay que hacer como un riesgo-beneficio ahí, ¿no? Sí, en verdad, eso del café era una de mis preguntas para ti, como que eso ¿tiene algún efecto? Yo no lo he sentido, pero quiero saber si el café tiene algún efecto en mi ciclo, no sé, en la regularidad de mi ciclo o no, o bueno. No, en el tema de que te haga regular o no te haga regular, no, pero sí puede propiciar un poquito de los cólicos, ¿no? Un poquito de cólicos. Y digo, también depende de cuánta cafeína tomes, digo, yo no me voy a meter en ese tema, porque yo me tomo como 4 o 5 tazas de café al día, pero ya yo digo que estoy acostumbrada, o sea, un cuerpo que no, entre más cafeína pueda consumir y más si está en esos periodos de inflamación, puede ser pues un trigger para los cólicos. Ok, tengo una preguntita, bueno, mentira, 2. La que quieras. Pregunta que tenemos todos los triatletas, o sea, hay gente que dice que le da más ganas, hay gente que le dice, la verdad es que ya no tengo ganas o no le provoca, o sea, ¿el ejercicio afecta o no el libido de la persona? Ok, bueno, me dijiste que tenías permiso para hablar de esto. ¿Puedes hablar más? Saludos, Tenemos permiso para tocar estos temas. No, mentira. Cuéntamelo todo. No, exacto, cuéntamelo todo, Jaime, saludos por allá, yo te la voy a devolver sana y salva, mentira. Bueno, ok, realmente todos los estudios apuntan a que el ejercicio mejora la libido.
pacientes con depresión, pacientes con XY, el ejercicio libera endorfinas, todos los neurotransmisores, te hace sentir mejor, te hace sentir feliz en teoría y te mejora. Obviamente también al regular metabolismo y regular la parte hormonal te va a mejorar también esta parte de la producción. Nosotras como mujeres producimos hormonas masculinas, nosotras producimos testosterona y otras hormonas androgénicas. El ejercicio regula también estas hormonas y obviamente te va también a subir el hype del líbido. Ahora, algo importante que también está relacionado con lo que conversamos al principio de la extenuación. Si tú tienes un ejercicio de alto rendimiento, estás cansada, no has dormido bien, no has comido bien, tienes un burnout, un estrés físico que se traduce, químico que se traduce en físico, emocional, y tú no quieres ver al pobre muchacho, lo pones a dormir allá en el sofá. Entonces, es más que nada de que el mismo ejercicio, en verdad, mejora hormonalmente y químicamente hablando la parte del líbido. Pero si nos vamos al extremo y a no suplementarnos, no descansar, un ejercicio que te demandó físicamente, obviamente nadie va a querer hacer nada y vas a hacerlo como que, bueno, por cumplir, pues. Entonces, pero realmente, en teoría, todos los estudios pues, han demostrado que tiende a mejorar el libido. Ok, good. Bueno, hay de todo, hay mitos, hay gente que le da más ganas, hay gente que no, simplemente pero no quiere. es... Y no solo en mujeres, en hombres también Claro, pasa. pero es bueno saber que no es que tienes un problema hormonal o que tienes que dejar de hacer ejercicio porque te dé más ganas, simplemente estás cansado. O sea, químicamente, como digo, y hormonalmente hablando, debe mejorarlo. Pero si estás cansado y tu cuerpo te ha tirado, obviamente tienes el cortisol por las nubes, obviamente no vas a querer hacer nada. Así que es más que nada por esa parte. Ok, y la última pregunta, que hay de todo, hay mujeres que les gusta, hay mujeres que no, es ropa interior cuando hacemos ejercicio. ¿Es recomendable o no importa? ¿Hace algún efecto? Tal. Lo importante de la ropa que utilices, ya sea si usas mallas, si usas pantalones, si usas panty debajo de la ropa, es que sea de algodón, por lo menos la parte que toca el área genital. Porque tendemos a usar todo lo que son spandex, licras, etcétera, y estas telas, principalmente en este país caluroso, la humedad, al sudar y todo lo demás, hacen mucha más humedad, mucho más calor y propician a lo que son las infecciones. También son telas que son muy fuertes, a veces tienen químicos por los colorinches y las cosas, y el mismo químico de la tela, del poliéster o lo que sea que uses, te puede irritar, porque no está hecho realmente para tener contacto con el área genital. Ahora, si vas a usar ropa interior, tratar que no te quedes, que es súper apretada, que se meta por allá por donde no debe. Y obviamente a nadie le gusta que se le marque, que el panty, ¿sabes? Como que, ay, se me marca cuando tengo la licra. Pero es preferible que se te marque estéticamente hablando a que uses, por ejemplo, hilos. Los hilos, no es que nadie aquí tenga nada en contra de los hilos, pero no debe ser tu ropa interior de 24/7. O sea, el hilo no debe ser la ropa con la que tú vas a trabajar, hacer ejercicio, hacerla al súper, porque realmente ese material introducido ahí en el área interglútea, en el área perineal, el área de la vulva, te marca, primero te irrita, te marca, o lo que le llamamos en buen panameño, te solla, y al apretarte también propicia que haya más humedad y por ende también las infecciones. Entonces el hilo y la cosita bonita, chévere, la guarda para los momentos en los que no vamos a poner a dormir al novio en el sofá. Entonces tratar de que la mayoría de la ropa que utilices sea de algodón. Entonces si no quieres usar, digamos, ropa interior debajo de la licra o la ropa que utilices, tener en cuenta que lo que toque esa área, o sea, fíjate cuando compras la ropa, fijarse de qué está hecho el material. Ajá, y si en el área genital, el área que tiene contacto es de algodón. No hay obligación de usar o no la ropa interior, digamos, por debajo de, pero siempre teniendo en cuenta esta parte, ¿no? Y algo que siempre recalco, yo creo que en todos los episodios los he dicho, una vez hagas ejercicio, en tu caso que haces pues la parte del agua, ya sea piscina o abierto, apenas sales, obviamente si estás en medio triatlón no te vas a ir a cambiar, pero en la práctica cambiarse de una vez, y cambiarse, no hay que usar jabón, digamos, si te vas a bañar, está bien, báñate normal, con tu jabón que utilices para el área íntima, pero si digamos que sudaste y tienes que irte, no sé, corriendo porque tienes que ir al súper, lo que sea, por lo menos ve al baño, agarra papel con agua, límpiate el sudor y sécate bien, porque el sudor ahí acumulado, o saltaste y se te sale un chorrito de orina, algo
que se quede ahí y tú dices, pero voy un momentito a hacer el súper y llego a mi casa a bañarme. No. Catástrofe. Puede irritarte, puede generar mal olor, puede generar infecciones. Entonces, sabemos que, como bien dices, somos mortales, a veces salimos del entrenamiento para el trabajo, pero tener ese cuidado de cambiarnos la ropa interior, de estar seca, limpia siempre, para evitar estas infecciones. ¿Y qué tal si, por ejemplo, la gente que utiliza protector para hacer ejercicio? Por ejemplo, si tengo el periodo y estoy haciendo ejercicios y no me quiero simplemente poner el panty, Mira, ¿me puedo poner un protector? ¿Sí o no? Yo siempre les comento a las pacientes con los protectores diarios y las toallas, o sea, ellas tienen su función y no es que sean malas ni que no las recomendemos, pero uno tiene que ser muy cuidadoso porque uno tiende a ponerse el protector o la toalla sanitaria si tienes el periodo, y te lo dejas de que, ay, me lo cambio cuando se llena. No, catástrofe también. ¿Por qué? Porque la sangre, nosotros incluso en biología, cuando estamos aprendiendo, un medio de cultivo, un medio de cultivo para el crecimiento de bacterias se llama agar sangre. O sea, es un platito donde literal hay sangre porque a las bacterias les encanta la sangre. O sea, que si tú tienes esa sangre ahí todo el día, porque no se llenó el cótex y te sientes que te lo puedes dejar todo el día, estás haciendo un caldo de cultivo para infecciones. Entonces, aparte, la humedad, el calorcito, todo eso propicia el ambiente para que crezcan infecciones. Y lo otro es que la toalla sanitaria o el protector tiende a ser como caliente porque es plástico. Hay pacientes, incluso hay algunos que, ya yo lo dije anteriormente, pero eso allá abajo no huele a flores. Y a las... Sí. bueno, no sé. Y a las toallitas esas les encanta ponerles disque olor a lavanda, olor a manzanilla. Eso irrita más. Igualmente los wipes con olores, con alcohol. Ajá. Eso, tú sientes que te estás limpiando, pero en verdad te estás wiping tu flora de protección también y cambiando el pH. O sea, estamos tendiendo a hacer cosas por mito, por moda, por que la gente habla de parte a parte, entonces... Exacto, entonces si digamos que vas a hacer ejercicio y sientes que vas a mancharte bastante o que vas a estar con eso ahí, no sé, las 5 horas que demora un triatlón, no sé, vuelvo y digo, me declaro ignorante, lo ideal es que utilices o un tampón o la copa. O sea, no es que esté mal usar la toalla sanitaria, ya quiero recalcarlo ahí para que no después futuros patrocinadores, mentira. quiero recalcar que tienen su función y que o sea, sirve muy bien y todo, pero la paciente tiene que ser súper cuidadosa en cambiarlo por lo menos cada 3 horas. Esté 3 a 4 horas más o menos, esté o no esté lleno, hay que cambiarlo. Evitar que tengan olores, que tengan y que no sean, digamos, hay algunos incluso que son de materiales orgánicos, que son de algodón, que son, estos a veces a pacientes que son muy sensibles les puede ayudar. Pero como te digo, si vas a sudar, se te puede escapar un poquito de orine, vas a estar con la menstruación, vas a estar mojada de la parte del triatlón del agua, lo ideal es que utilices lo ideal, vuelvo y digo, no es que no se pueda, pero idealmente un tampón o una copa. En verdad eso te iba a preguntar, si hay algún problema usar tampón en vez de... Para nada. Incluso en pacientes que se irritan mucho el área vulvar, la parte de afuera, ajá, el tampón también hay que cambiarlo. O sea, con tiempo, o sea, no es que te vas a pasar 8 horas con el tampón. Exacto, no, porque después de que me lo puedo dejar ahí hasta mañana. No. El tampón también hay que cambiarlo. Igual, aunque no sientas que esté lleno, hay pacientes que dicen que, pero es que si yo me lo quito antes de que esté lleno, me duele quitármelo, porque obviamente cuando está mojadito de sangre sale mucho más fácil. Ajá. Pero no lo puedes dejar de que 10 horas, 8 horas, o sea, eso está hecho para durar 4 o 6 horas dependiendo, porque hay unos que tienen dizque, más flujo o menos flujo, pero igual el hecho de tener algo ahí adentro, por más de las horas recomendadas, por más algodón que sea, también te puede traer temas de infecciones, ¿no? Entonces, en ese caso, hemos tenido pacientes que han hecho el cambio a la copa. Claro que hay mucho tabú de meterse algo ahí adentro y que es incómodo y que no sé qué, pero realmente la copa, al ser de un material, incluso de material látex, con lo que hacemos cosas quirúrgicas a veces incluso, es un silicón quirúrgico realmente, no tiene tanta reacción con el cuerpo, tiende a tener mejor, digamos, aceptación por la paciente en ese sentido también de que no les genera malos olores, no les molesta introducirlos, es bastante suave y al no despedazarse, digamos, como el tampón que tiene algodoncito o la toalla sanitaria, también mantiene como mucho más limpia el área, ¿no? Sin hacer ninguna propaganda,
pero las copas nos ayudan en estos casos, ¿no? Ah, bueno saberlo que tenemos la opción de la copa. Exacto, todas las opciones son válidas, pero dependiendo de si tú eres bien responsable y te vas a cambiar tu toalla, bueno, cámbiatela, pero la parte de la humedad y todo eso, pues hay que mencionarlo, ¿no? Entonces yo creo que aquí más o menos hemos tocado todos los temas que involucran lo que es ejercicio y ciclo menstrual, desde infecciones, hormonas, cómo me siento, qué puedo hacer en qué momento de mi ciclo menstrual. Al final, importante no dejar de moverse, importante siempre estar activo, una buena alimentación, ya sea para regular dolores, cólicos, cantidad de sangrado o simplemente porque eres atleta y quieres saber cuándo puedes hacer qué tipo de ejercicio, pues este podcast es para ti. Y si tienes alguna otra duda o alguna otra cosa que me quieras contar, déjalo en nuestras redes sociales, aquí abajo lo puedes ver. Whitney, 1.000.000 de gracias por acompañarnos. Suerte, tiene su próxima carrera en un par de semanas. ¿En dónde qué? En Chattanooga, en Tennessee. Así que vamos a estar pendientes de la triatleta por aquí. Todo. Así que bueno, ya saben, si tienen alguna otra duda, acá me lo pueden contar todo. Saludos.